creyente del pacto solía pasar entre los trozos partidos de la víctima, pero Abraham permaneció, dice que se quedó dormido, solamente Dios anduvo entre los pedazos, indicando así que el pacto, este pacto con Abraham era incondicional, no se condiciona, porque cuando los dos pactantes lo hacían, entonces era condicional. Las víctimas representaban la muerte de Cristo el Señor, y las aves a las potestades del mal que se oponen a la eficacia de su muerte. Y cuántas cosas hay por allí circulando para tratar de invalidar el sacrificio perfecto de Cristo el Señor, las ceremonias que tratan de suplantar ese sacrificio, los que pretenden repetirlo diariamente en la misa como símbolo. Esto es esas aves de rapiña que se movían allí cuando Abraham pactaba, o Dios pactaba con Abraham. Ahora, el contenido de este pacto. El pacto fue hecho primero en Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, y detalles adicionales fueron añadidos de tiempo en tiempo, como ya les he leído. Y haré de ti una nación grande, se lo dijo el Señor. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, Génesis capítulo 13. Cuenta las estrellas, así será tu descendencia, en el capítulo 15. Luego en el capítulo 22 de Génesis, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, dice también la palabra del Señor. Este pacto, el pacto abrahámico, fue hecho con un hombre de edad muy avanzada y que no tenía hijos. Dice el capítulo 15, el verso 2 y el verso 3, dice: respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Digo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, esa es la preocupación. Abraham era de edad avanzada, no tenía familia, no tenía hijos. La nación prometida es la nación israelita, descendientes de Isaac, el hijo de la promesa. En los días de David y Salomón, Israel era la nación sobresaliente del mundo. Y la raza judía es la más maravillosa de toda la historia, aunque pues esto no lo han sabido interpretar algunos y han vociferado, han hecho voces y maldiciones contra el pueblo de Dios, y ya ustedes conocen muchos resultados no recientes, no muy lejanos. Hoy existen más de 20 millones de judíos, y la raza israelita se ha preservado por unos 4.000 años. Es la única nación que desciende de un solo hombre llamado Abraham. Es la nación, es la única nación que desciende de un solo hombre llamado Abraham. Otros descendientes de Abraham tenemos, claro, tuvo otros descendientes, los ismaelitas, capítulo 16 del Génesis, verso 10 al 12. Ismael no era la simiente prometida, sino parte de la multiplicación prometida por Dios a Abraham. Dios le había dicho que le multiplicaría su descendencia, pero Ismael no es el hijo de la promesa. Sus 12 hijos fundaron la raza árabe, hablo de Ismael, cuya historia es muy sorprendente y es otra prueba de la veracidad de la palabra de Dios. Ellos han retenido su identidad y libertad, se han levantado contra otras razas y estas contra ellos, contra los árabes o ismaelitas. En el año 622 después de Cristo, después de que se hizo notable Mahoma, dejaron el desierto y conocidos como sarracenos conquistaron una gran parte del mundo civilizado. Se dice que aún los números que tenemos, que se llaman arábigos, pues vienen de esta gente que avanzó bastante en el saber y el conocimiento.
Como vencedores, su mano era contra todos y la mano de todos contra ellos. Sus costumbres, su método de vivir y de vestir no han cambiado mucho. Uno ve ahora que a pesar del desarrollo de las culturas y las modas, ellos conservan mucho de su vestuario. Se conocen como hombres fieros que habitan en tiendas de campaña en el desierto. A esto se halla la explicación solo, o le vino uno a entender esto y a ver la explicación solo aquí en la palabra del Señor, por qué ocurren estas cosas. Vuelvo al verso 12, al capítulo 12 del Génesis. El verso 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición, le dijo Dios a Abraham. Hay bendición espiritual y hay una bendición temporal. El capítulo 13, el verso 14 dice: y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira. Y le digo todas esas cosas: alza tus ojos y verás lo que está preparado para ti. En Génesis capítulo 15, el verso 18 al 21, se hallan las posesiones prometidas para Abraham. En el capítulo 24, el verso 34 al 35, y los bienes y las riquezas que Dios le está prometiendo a él. Aún en la actualidad, la tierra que pues lamentablemente le pusieron por nombre Palestina, y así lo encontramos en muchos textos, es uno de los países más ricos en recursos naturales, hablando de la tierra de Israel. Se dice que las sustancias químicas del Mar Muerto alcanzan un valor de miles de millones de dólares, lo que hay ahí en reservas. Dijo Dios a Abraham: engrandeceré tu nombre. Abraham es el nombre después del de Cristo que se menciona más veces en la Biblia. Más de 300 veces se menciona en la Biblia. El capítulo 12 vuelve a repetir el verso 2: y serás bendición. Abraham fue bendición en su época y en la actualidad lo es por medio de Cristo, su gran descendiente. Mire las bendiciones que disfrutamos ahora a través de Cristo el Señor, y es un descendiente de Abraham. Dios dijo estas palabras, y aquí vale la pena enfatizar: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Hay que tener mucho cuidado, incluso los estudiosos de la Biblia, los hermanos, que ahí en las corrientes evangélicas, un antisemitismo camuflado, un odio a los judíos, al pueblo judío. Y recuerden, uno de los principales judíos es nuestro Salvador. No se les olvide que Jesús es judío, de la tribu de Judá. Dejando esto de lado y continuando, la Biblia habla de las otras naciones solo cuando tienen relación con Israel. El caso de cuando el Señor Jesucristo regrese, que se menciona en el capítulo 25 de Mateo, el verso 40, 41 hasta el 46, entonces se mencionan las naciones, pero relacionadas con Israel. Hay muchas naciones que han tratado bien a Israel, otras lo han tratado muy mal. Pues por ahora, ¿no? Por ahora, hasta este entonces que tenemos, ahora que estamos elaborando este estudio, naciones que han tratado bien al pueblo de Israel. Los Estados Unidos, por lo general, han tratado bien al pueblo judío. Y Dios los ha bendecido, así como también Inglaterra. Dios trata a las naciones según el trato que ellos han tenido con Israel, y eso es lo que vemos en el juicio de las naciones en el capítulo 25 de Mateo. Pero hay muchas otras naciones que han tratado, que quisieran exterminar, acabar a Israel, entre ellas Rusia, Turquía, son ejemplos modernos de los que han sufrido la maldición de Dios por haber tratado mal al pueblo judío. ¿Qué es Rusia? La gran potencia que era otrora. Ahora, ¿qué es? Posteriormente, Alemania, especialmente la Alemania nazista,
nazis con Adolfo Hitler. Egipto fue maldito por su maltrato a Israel. Si usted lee Joel capítulo 3 verso 9. Babilonia sufrió por lo mismo y los sarracenos ya no tienen poder. Durante la Inquisición, España maltrató a los judíos y los expulsó en 1992. Ejemplos bíblicos: Moab y Amalek fueron destruidos, Edom, Filistea y Siria. Y miren la condición de países como España ahora, su economía en la bancarrota. Bueno, ellos todo eso se lo deben. La historia debe recordarles el porqué de estas cosas. Y serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. El verso 3 del capítulo 12 del Génesis. Las naciones abrahámicas que han experimentado más de la bendición de Cristo son las que han estado relacionadas con Abraham y su simiente. Las no abrahámicas son las que no han estado relacionadas con él ni con su descendencia. Hablo pues de la descendencia de Abraham. Voy a mencionarles de pronto un poco de las naciones abrahámicas. Los monoteístas, aproximadamente unos 800 millones entre israelitas, maometanos y cristianos protestantes. Digo protestantes cuando por toda la gente que se estima cristiana. Los ingleses, los escoceses, los galos, irlandeses, los suecos, los noruegos, los dinamarqueses, los belgas, los holandeses, franceses y alemanes. De pronto están vinculadas de alguna manera. Y las naciones no abrahámicas son las idólatras y panteístas. Unos 1.000 millones de chinos, mongoles, tártaros, senegales, tailandeses, brahamistas, otros indios, los indios americanos, etc. Una gran cantidad de gentes. Este pacto que Dios ha hecho con Abraham, que hizo con Abraham, no solo incluía la promesa de grandes naciones descenderían de Abraham, sino también incluía el título de propiedad de toda esa tierra, la tierra de Canaán, según nos lo dice el capítulo 13 del Génesis, el verso 14 al verso 17. Esta promesa fue hecha respecto a una tierra en posesión de otras naciones y dada a un anciano hombre que no tenía descendencia en el momento de que se le hizo este pacto o promesa. Esta tierra es de Israel por los siguientes derechos: una donación o título conferido, no negociable ni transferible, no se negocia ni se puede transferir. Una posesión legalizada. Yo voy a tomar aquí en el libro de Deuteronomio para que miremos algo más o se nos aclare un poquito sobre lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel. Abraham, exactamente, capítulo 32 del libro de Deuteronomio, el verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, está diciendo el Señor. Ahora, ¿por qué más? Compra hecha por medio de la obra redentora de Cristo. El pacto divino, la conquista, que está en el capítulo 11 del libro de Josué. Tenencia legal ocupada por casi 1500 años que la ocupó el pueblo de Israel. Ahora, la señal de este pacto que Dios está estableciendo con Abraham, ¿cuál es? El capítulo 17 del libro del Génesis, el verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Tome nota de esto que Dios le está diciendo. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón circunciso y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces la circuncisión era la señal, o es la señal entre Abraham y Dios. La circuncisión de todo varón a la edad de 8 días, como señal de consagración o símbolo de separación, pureza y posesión divina. Pues tenemos textos como Deuteronomio 36, Jeremías 9, 25 y 26. Y bueno, Colosenses capítulo 9, verso 11, que habla también algo de la circuncisión. Terminación del pacto. Al establecerse el nuevo pacto, según dice pues en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 8, el escritor de los Hebreos nos dice en el verso 13: al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hablando pues del pacto. Entonces vamos a entrar en el quinto pacto. El quinto pacto es el pacto que Dios hizo con Moisés, o sea, el pacto mosaico, donde entra la ley. Moisés fue el fundador, no el padre de la nación. Moisés fue el fundador. Ahora, la institución del pacto, un pacto con la nación de Israel, dado por medio de Moisés, quien escogió servir a su nación, en vez de conservar su puesto de honor como hijo adoptivo de la hija de Faraón, que por cierto es algo hermoso y admirable, que nosotros los cristianos tenemos que considerarlo, el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, en lugar de estar, entre comillas, disfrutando de lo que el mundo dice que disfruta allá afuera. Es mejor estar en la presencia del Señor. Hablando del contenido de este pacto, tenemos el decálogo o la ley, lo más sagrado para Israel, la ley moral fundamental, de acuerdo con la justa voluntad de Dios, porque aún Pablo, escribiéndole a los romanos, habla de esto como justo. El capítulo 7 de la carta de Pablo a los romanos, y el verso 12 nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, y el camino de la vida y del bien o de la muerte y del mal, como dijo Dios a Moisés en el capítulo 30 de Deuteronomio, el verso 15, y claro que esto se nos va hasta el verso 20, pero voy a leer el comienzo para tener una idea, o darle una idea. El verso 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esto pues lo encontramos hasta el verso 20. 10 mandamientos y 600 otras leyes basadas en esos 10 mandamientos. O sea, que como si las 10 leyes basadas en ellos fuera para explicar lo que significan
o la profundidad de los mandamientos del Señor. Hay un derecho civil, estatutos para gobernar la vida social de Israel, su vida en el campamento, leyes sanitarias que les fueron dadas. También tenemos la ley ceremonial. Estoy hablando del pacto de Dios con Moisés. Ahora hay instrucciones para la vida religiosa, la vida piadosa, la relación del hombre para con Dios, dadas al sumo sacerdote que representa al pueblo ante Dios. El sacerdote tomaba las cargas de los hombres y las presentaba a Dios y ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Ahora, no fueron dadas al mismo tiempo que el decálogo. Este fue dado primero, o sea, el decálogo fue dado primero y violado por los israelitas antes de ni siquiera verlo. Si ustedes recuerdan la historia, cómo ocurrió, que Moisés estaba ya con las tablas de la ley y el pueblo ya estaba abajo quebrantándolo. Así que las ordenanzas fueron dadas porque Israel necesitaba una explicación por sus ofensas. Al quebrantar el primer mandamiento, estaban quebrantando toda la ley. Por eso es que los que pretenden guardar el sábado y algunas cosas de la ley, con uno solo que quebranten, son dignos de morir apedreados. Bueno, gracias a Dios que no hemos apedreado a nadie, ni vamos a apedrear a nadie, y que ninguno de estos, pero déjense de tomar cosas de una dispensación y aplicarlas a otra. Esta era diferente. Ahora, Moisés dio testimonio de este hecho cuando quebró las tablas de la ley, o sea, las del decálogo, al ver la condición de ellos abajo junto al becerro. El sacerdocio y los sacrificios fueron establecidos por ordenanza. Los sacrificios eran vicarios, es decir, a modo de sustitución. Todos los sacrificios que se presentan durante toda esta etapa estaban señalando algo. No lo dice también Hebreo. Los que pecaron merecían la muerte, pero Dios acepta el sacrificio de la vida de los animales como sustituto de las personas. Aprendamos bien de este hermoso pacto que nos está ya señalando a un sacrificio mejor. Luego pues estaré comentándoles. Ya. Leyes espirituales. Toda la ley es profundamente espiritual. Cuando Cristo enseñó, la ley estaba basada en el amor a Dios y al prójimo. En el capítulo, por aquí tenemos en el capítulo 6 de Deuteronomio, el verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levíticos capítulo 19, 18, Mateo capítulo 22, 37, Romanos 12, 8 y Gálatas el capítulo 5, el verso 14, que son textos que se los menciono para que usted amplíe en casa su estudio. El amor a Dios es el fundamento de los 3 primeros mandamientos y el amor al prójimo de los últimos 7 mandamientos. El cuarto, dijo Cristo el Señor, pertenece al aspecto humano de la ley. Marcos capítulo 2, verso 27. La espiritual, como registra Pablo en el verso 14 de Romanos capítulo 7. Romanos 7, 14. El hombre, como siempre, fracasó, no porque la ley fuera débil, sino porque la carne lo era. Cuando Pablo nos habla de esta hermosa ley o de la bienaventuranza que tenemos nosotros, la bendición que tenemos, en Romanos capítulo 8, el verso primero, el 2 y el 3 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto lo que era imposible para la ley, o sea que la ley no podía perfeccionar al pecador, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo y los apóstoles
afirman que el Evangelio no abroga la ley, sino que la confirma. Y a eso fue que vino el Señor Jesucristo. Yo no tengo que vivir la ley. Cristo lo hizo posible. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos capítulo 10, verso 4. Pero sigamos aquí con este pacto. La nueva vida efectúa la justicia de la ley en el creyente que anda conforme al Espíritu. Mateo 5, 17, Romanos 3, 21 y 8, 4, que es el que acabo de citarle. Cristo el Señor clavó en la cruz todos los rituales de la ley. Y porque si alguno de pronto lo duda y no ha podido encontrar en su Biblia esto que acabo de decirlo, voy a no solo a citárselo, sino que quiero leerlo, porque se encuentra en Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que el Señor hizo para ayudarnos. No debemos condenar a la ley, ya la ley fue puesta en el lugar que debía ser colocada. Ahora, las condiciones de este pacto, ¿cuáles son? El sí es un condicional. Promesa de bendición si obedecieran la ley. Pues volviéndonos al capítulo 19 del libro del Éxodo, vamos a ver esas condiciones que Dios les está colocando a ellos. El verso 5 del capítulo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, lo dice el Señor. En Levíticos capítulo 26, verso del 3 al 13, Deuteronomio 28, que también es de oír si oyeres, es condicional el capítulo 29 de Deuteronomio. Ahora, las predicciones